La muerte es una parte intrínseca de la vida misma. Eso lo he tenido presente desde la primera vez que vi correr la sangre desde el cuello de alguien hasta los pies de su verdugo, pero, incluso en épocas así, es desconcertante que los guerreros se deshagan de su frialdad para ceder ante los sentimientos provocados por una inminente pérdida de un ser querido. Y es que durante muchos días desde que estoy en este establecimiento militar, he visto a muchos soldados rompiéndose al tener que confrontar el fallecimiento de alguien a manos de los muertos vivientes, por lo que incluso me he visto forzado a servir como ejemplo de austeridad ante los demás, tratando de que ellos adopten un poco de mis actitudes frívolas pero racionales. Sin embargo, aunque trato de que todos se lo tomen como un aprendizaje acerca de cómo tratar con este tipo de cosas de la manera correcta, la mayoría aún no han podido entender mi mensaje y mi intención de ayudarlos a volverse más fuertes en el plano sensitivo. Pero bueno, tal y como debe hacerse cotidianamente en un mundo como este, hoy me dispongo a militar dentro de uno de los muchos batallones que han sido designados a una operación bastante extensa en cuanto a su duración, que consiste en recuperar el control a largo plazo de las rutas marítimas y terrestres en una región que comprende varios caminos de la histórica Ruta de la Seda, puesto que las Fuerzas Armadas remanentes necesitan proveerse de varios tipos de armamento de cara a una eventual batalla contra muchos grupos guerrilleros que han tomado el control de los territorios colindantes. Esto ha ocasionado que toda clase de agrupaciones de psicópatas y demás personas detestables ahora tengan el poder de someter a los supervivientes razonables, adquiriendo influencia a medida que se apoderan de ciudades enteras, por lo que simplemente no podemos permitirnos que ellos controlen las fronteras de la nación, porque eso sería el principio de un problema abrumadoramente mayor al de los zombies. Fue entonces que partimos con dirección hacia la frontera con Afganistán, haciéndolo de forma cautelosa al tener en cuenta la información de reconocimiento obtenida en los días más recientes, ya que esta nos planteaba los horarios que empleaban regularmente las pandillas de sobrevivientes que rigen en la zona para movilizarse de un lugar a otro, por lo que así podríamos usar el factor sorpresa para acribillarlos en la situación más conveniente, evitándonos tiroteos y otros desgastes innecesarios. Sin embargo, de todos modos ya teníamos presente que en el camino era bastante posible el tropezarnos con varios conglomerados de zombies que tendríamos que enfrentar obligatoriamente de una forma u otra, y por esta razón debíamos utilizar las municiones disponibles con mesura y precisión, dejando el armamento pesado para los intercambios de disparos que eventualmente iban a suceder, y que en lo personal ya extrañaba hasta cierto punto, de una forma extraña y algo enfermiza. Y después de una semana desde la partida, he visto que mi retorcido deseo de tener acción se hizo realidad, ya que desde que llegamos a nuestro primer objetivo tuvimos una extensa confrontación con un grupo de aliados de los talibanes afganos, los cuales representaron un combate ligeramente complicado para nosotros al estar situados en locaciones estratégicas de las montañas, pero que al final no supieron cómo tomar ventaja de su posición puesto que nosotros utilizamos una táctica relativamente sencilla para rodearlos después de cegarlos con granadas de humo, y así asfixiarlos con balas por todos lados hasta que pudimos avanzar lentamente hasta llegar hasta ellos y doblegarlos del todo, haciéndolo sin registrar una sola baja de nuestro lado gracias a una ejecución magistral por nuestra parte, que era un claro ejemplo de cómo deberíamos sobrellevar este tipo de batallas desde ahora en adelante, y sobre todo cuando estas refriegas involucren este tipo de sanguinarios combatientes. No obstante, luego de establecer los turnos de vigilancia y levantar el campamento para pasar la noche en ese lugar, el capitán al mando de la escuadra solicitó mi presencia con la finalidad de que yo pudiese ayudar en el interrogatorio al único hostil que se dejó con vida, dado a que este prisionero solo podía hablar en un idioma desconocido, por lo que yo me convertí en la última opción después de descartar a los demás soldados. Y, aunque personalmente no deseaba hacerlo en ese momento ya que tenía que despejar mi cabeza de algunas tensiones mentales, finalmente acepté la orden y me dirigí hacia la celda improvisada donde estaba encadenado el prisionero, esperando que el dispositivo que me permite hablar en mi lengua materna y que los receptores lo escuchen en la suya y viceversa, me posibilitara el entendimiento para ver qué tanta información le podía sacar a la fuerza antes de que lo ejecutaran, como venía suponiendo que sucedería sin importar los
los resultados que dejaría el interrogatorio tras concluir. Al comenzar con las preguntas, el tipo se vio ligeramente impresionado al ver que yo era el único capaz de entenderle, por lo que aproveché eso a mi favor hasta que logré persuadirlo para que me dijera todo lo que sabía al mencionarle que de todos modos lo asesinarían, pero tal vez, ninguno de los presentes estábamos preparados para escuchar todas las barbaridades y herejías que salieron de la boca de ese aborrecible infeliz como si fueran algo de lo cual enorgullecerse, a tal punto que el coronel que estaba a mi derecha no pudo soportarlo más, dándole un tiro en la cabeza que acabó con su vida de manera inmediata. Y, aunque estaba seguro de que todavía tenía cosas relativamente valiosas que contar, yo también estaba a punto de matarlo, puesto que no paraba de decir que sus aliados lo vengarían y que él era un guerrero de la luz, por lo que las doncellas a su disposición serían una herramienta para llenar al mundo de una generación de nuevos luchadores en el nombre de su pagana deidad. A grandes rasgos, pareciera ser que ahora no solo lucharemos por el dominio territorial y por el control de las vías estratégicas, sino que también tendremos otro motivante moral para eliminar este grupo de extremistas de la faz de la tierra, comenzando por expulsarlos del suelo iraní, cueste lo que cueste. Así debe ser. Pero debo decir que aún me inquietan algunas de las declaraciones de ese sujeto, como por ejemplo eso de las granjas de mujeres. En realidad a mí también, ya que solía pensar que esas cosas solo serían leyendas urbanas fundamentadas en varios hechos aislados en las otras naciones de la región. Entonces ya habías escuchado acerca de eso según lo que me dices. Sí. Y es que los traficantes armenios y los mercaderes turcomanos hablaban de unos establecimientos en países como Siria y Afganistán, en donde se tenían centenares de mujeres cautivas en estructuras que recordaban a los gulags o los campos de concentración de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, teniendo como propósito principal que ellas sirvieran como un medio inhumano de procreación para todos los fanáticos que administraban esos lugares, aunque las cosas no acababan ahí. También se ha dicho que las secuestradas eran llevadas a laboratorios totalmente insalubres, en donde eran víctimas de experimentos que buscaban generar hasta 2 nacimientos como mínimo en un solo parto, sin mencionar que las más jóvenes, que en términos generales eran niñas menores de 12 años, eran sometidas a diversos procesos para acelerar sus procesos metabólicos para quedar aptas para procrear, pero no sin antes haber sufrido de muchas violaciones a lo largo de su estancia en esos lugares. Y es así, como vuelvo a perder la poca esperanza que tenía en este mundo al haber escuchado semejantes barbaries. Que sin embargo, me llenan de una oscura motivación para tener una predilección por mis espadas a la hora de matar, y que no debería tardar mucho en llegar puesto que recibimos algo de información respecto a un encuentro entre 2 grandes entes guerrilleros que se celebrará mañana en un sitio a 2 horas del campamento militar, y que tendrá como finalidad la repartición de tierras para el control exitoso de la zona, y que obviamente no pasará bajo nuestra guardia. Es decir, una reunión de este tipo implica evidentemente que los máximos líderes de cada lado sean los que negocien los términos y condiciones del acuerdo, por lo que tendríamos que aprovechar esa valiosa oportunidad para cortar las cabezas de 2 serpientes, deshaciéndonos transitoriamente de los rezagados ya que estos serían incapaces de hacernos frente al carecer de un líder que los pudiese guiar en una refriega de esa índole. Pero en todo caso, luego de un giro inesperado en lo que habían planificado los altos mandos sobre el ataque a esa reunión, se decidió que yo iría en solitario para infiltrarme en la reunión con el único propósito de evitar la alianza al asesinar a los 2 líderes de una forma que me permitiera inculpar a alguien de cualquiera de los 2 bandos para desencadenar una confrontación entre ellos, haciendo que se maten los unos a los otros para ahorrarnos el tiempo, los recursos, y nuestra integridad colectiva, de cara a una hipotética batalla contra ellos. De este modo, preparé un rifle con silenciador y un par de granadas de humo para asegurar mi escape si debía forzarlo, sin mencionar que en medio de todo empecé a recordar aquella época de mi niñez y mi preadolescencia en la que sigilosamente me escabullía en todas partes para matar a cualquier objetivo previamente establecido, haciéndolo con tanta eficacia que jamás llegué a ser descubierto. Por lo que esta no debería ser la excepción bajo ninguna circunstancia.
Fue entonces que sorprendí al capitán y al comandante al solicitarles una simple brújula en vez de un medio de transporte para movilizarme hasta allá, bajo el argumento de que las labores de sigilo que tendría que desarrollar serían mucho más sencillas si me desplazaba a pie hasta mi destino. Tanto así, que el tiempo me dio la razón luego de atravesar algunas planicies desoladas hasta que vi a los francotiradores que vigilarían la reunión desde la lejanía, los cuales no se percataron de mi presencia porque desde el principio me camuflé con el entorno, por lo que simplemente caminé hasta sus posiciones hasta que pude decapitarlos, y así continuar tranquilamente hacia el edificio donde estaban todos. Si bien este último paso no fue nada sencillo, por la razón de que tuve que crear una serie de distracciones para los guardias de la entrada por la que planeaba ingresar, sin mencionar que tuve que ascender desde el suelo hasta un 8º piso en menos de 30 segundos, haciendo uso de mis habilidades en el parkour. Una vez adentro, tomé provecho de lo que me deparó la fortuna al ver un desprevenido vigilante fumando un cigarrillo, lo cual me permitió romperle el cuello para tomar su casco al igual que el resto de su armadura, y así tener la posibilidad de pasearme por aquel lugar haciéndome pasar por un guardia hasta dar con los líderes. Dándome algo de confianza adicional el insólito hecho de que uno de sus guardaespaldas me pidió que lo sustituyera. Esto me pareció algo sumamente extraño ya que desde siempre he estado acostumbrado a actuar sin margen de error y sin dejarle nada a la suerte, por lo que me quedé ahí parado al lado de los dos líderes con un montón de pensamientos enfrentados sobre si debería matar a todos los presentes en esa habitación, o si lo mejor sería esperar al momento más indicado tras escuchar lo que se decían el uno al otro en medio de sus negociaciones sobre el control del territorio fronterizo, y que objetivamente era información muy valiosa en varios aspectos. No obstante, un aparente problema que se dio cuando un par de guardias entraron a la habitación para avisar que habían encontrado un par de cadáveres en la entrada, me sirvió para acribillarlos a todos cuando los escoltaban a una supuesta zona segura, por lo que inmediatamente arrojé una granada de humo para que nadie pudiese seguirme el rastro luego de lanzarme de la ventana más cercana. Ya en el suelo, caminé tranquilamente como si no supiera nada al respecto cuando un vigilante empezó a gritar que alguien en el bando contrario había matado al líder, y como consecuencia todos se vieron envueltos en una balacera que no me correspondía, así que simplemente esquivé las balas hasta que estuve lo suficientemente lejos como para verlos matándose entre sí hasta que todo pareció concluir cuando el edificio explotó, probablemente como el resultado de un escalamiento en la refriega originado por la furia entre los unos y los otros, al creer que un bando había conspirado contra el otro. Tras regresar al campamento militar, lo primero que hice fue dar un balance exitoso de la misión que me fue encomendada ante el capitán y el comandante, respaldando mis palabras con toda la información que escuché directamente de la boca de los dos líderes que asesiné, la cual insinuaba que su próximo movimiento consistiría en enviar una gran cantidad de efectivos al país de Siria, con el objetivo de atacar una pequeña ciudadela bajo el mando de un ayatolá, ya que se presume que este poseía varios vínculos estratégicos con varios remanentes militares de la región, otorgándole un gran poder al poseer toda clase de recursos. Siempre confié en que eras el soldado perfecto para desarrollar exitosamente esta misión, y aún así consigues sorprenderme gracias a la rapidez con la que hiciste esto. Buen trabajo. Bien. Pero cabe aclarar que me considero mucho más que un soldado. Eso lo sé. Así que tómate un descanso, ya que necesito a mi mejor guerrero en forma para las operaciones a efectuar en los días venideros. De acuerdo. Tras un mes adentrándonos en la nación vecina, conocimos en carne propia la razón por la que se decía que este país era una especie de agujero negro lleno de zombies, porque no ha habido un solo día en el que no nos topáramos con estos seres. Y es que uno de los casos más sangrientos tuvo lugar hace una semana, cuando fuimos a investigar esos establecimientos conocidos como granjas de mujeres, en los que no encontramos semejante cosa.
Porque en vez de eso, lo único que vimos fueron un montón de muertos vivientes que al percatarse de nuestra presencia empezaron a rodearnos alarmantemente ya que nos superaban por un número demasiado superior, en donde las cosas se dificultaron aún más cuando alcanzaron al operario de la torreta de uno de los vehículos en los que vinimos hasta ese lugar, por lo que nuestra potencia de fuego colectiva se vio muy reducida, a lo cual se le sumaba el hecho de que no teníamos la posibilidad de huir de ese sitio ya que la posición desde la cual disparábamos cada vez se hacía más corta. Así pues, tomé una decisión algo radical para que los demás pudieran escapar, en la que tuve que sacrificar una buena parte de mi integridad física al aprovechar mi inmunidad ante los zombies para que mis compañeros se abrieran paso hasta los vehículos, de tal forma que incluso pensaron que estaba muerto al verme completamente rodeado de un grupo de zombies que no paraban de morderme. Sin embargo y para mi fortuna, Jasmine decidió quedarse a mi lado hasta el último momento para quitarme de encima algunos de los zombies, por lo que al fin conseguí el espacio suficiente para poder unirnos a los demás y subirnos al jeep en movimiento para salir de ahí de una vez por todas. Impresionando a todos los soldados que iban en el vehículo cuando vieron que mis heridas se sanaban de manera increíblemente rápida y que no me convertía en un zombie, haciendo que tuviera que mentirles sobre el motivo real de esto último ya que no consideraba conveniente que ellos supiesen la verdad. Pero bueno. Al llegar a la base, empecé a limpiar mis espadas luego de la impiadosa carnicería, y después de terminar con esta labor salí para tomar algo de aire fresco y relajarme bajo el apacible cielo del atardecer, aunque no contaba con que Jasmine estaría en el lugar en donde solía estar a solas para poder despejar mi mente. Y ahí estás parado como si nada, cuando muchos hombres han muerto tras una sola mordida de un zombie. Sería algo aterrador si no te conociera. No es como si no supieras que soy inmune al virus zombie. Aunque al ponerme en tus zapatos creo que a mí también me sorprendería hasta cierto punto. Sí. Pero cambiando de tema, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? ¿A qué te refieres con eso? Me explico. Desde que me contaste todo lo que sabes de la organización me he estado preguntando si ellos también dominaban o tenían cierta influencia sobre todo lo militar, ya que si fuera así estaríamos ayudándoles con lo que estamos haciendo. ¿No lo crees? Creo que ya entiendo tu punto de vista, pero la realidad es que independientemente de cómo sean las cosas en ese contexto sí estamos defendiendo una buena causa. ¿O no es acaso bueno el matar un montón de salvajes y genocidas extranjeros que tratan de establecerse en la patria iraní? ¿No es una buena causa el limpiar cada rincón posible de los zombies? ¿Y no es acaso bueno el defender la esperanza de tener un mejor mañana para todos nosotros? No lo sé. Cuando dices que no es acaso bueno el defender la esperanza de tener un mejor mañana para todos, creo que lo expresas de una forma excesivamente colectivista. ¿Y qué tiene eso de malo? Que me temo que antepones demasiado la vida y la felicidad de los demás sobre la tuya. El concepto de la búsqueda de la felicidad es algo realmente ambiguo para mí, puesto que de lo único que estoy seguro al respecto es que ya gocé de toda la felicidad a la que tenía derecho en esta vida. Ajá. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de ello? Es bastante sencillo. Soy una persona que mantiene todas sus pasiones a raya, y por lo tanto no me centraré en una cosa que no sea el contribuir a la resolución de esta situación a gran escala. Claro. Entonces pareciera ser que no has pensado en qué hacer con tu vida si los zombies se extinguen algún día. Honestamente no. Pero supongo que ya pensaré en algo si es que llega ese hipotético día, dado a que ahora no me interesa ocupar mis pensamientos en algo tan trivial. ¿Consideras que encontrar una razón para ser feliz es algo trivial? Como si fuera tan fácil. Hablar contigo desde lo sentimental es complicado. Pero volviendo a lo de antes, ¿no crees que ya deberíamos estar planeando algo contra la organización? La verdad es que sí. Pero no podemos pretender que simplemente iremos a atacar su base con un plan ideado de la noche a la mañana. Sin mencionar que requeriríamos de un hacker para cubrirnos las espaldas en un ataque a la base de la organización. Pues de eso podría encargarme yo, porque en realidad tengo mucha experiencia en ese campo. Así. Si hubiera sabido eso antes creo que ya tendría algo en mente. Oh bueno. Ya te lo hubiera dicho si no fuera yo la que siempre empieza la conversación entre ambos. Como sea. Solo dame unos días para convencer al comandante y por ende a los demás soldados de unírsenos a esta causa, ya que obviamente no podemos hacer esto entre los dos.
En eso estamos de acuerdo. Al llegar a este país jamás imaginamos que nuestras intenciones de doblegar a los hostiles se convertirían en labores humanitarias, ya que durante los últimos días hemos hecho numerosas paradas en varias aldeas para proveer a los locales de ayuda médica y demás, porque en la mayoría de nosotros se ablandó el aspecto humanitario hace poco al ver a una mujer llena de heridas por todo el cuerpo tratando de caminar, por lo que tratamos de ayudarle aunque la gravedad de todas sus lesiones nos indicara que no sobreviviría. Y es que faltando solo algunos minutos para que falleciera luego de una gran agonía, nos contó un perturbador relato acerca de quienes le habían propinado tan salvaje golpiza, en donde lo principal era que ella no había sido la única víctima de estos actos, puesto que los responsables habían sido los jefes de las llamadas granjas de mujeres en esa zona, aunque al menos pudimos matarlos y liberar a todas las mujeres cautivas al dar con la localización de estos lugares en las horas posteriores. Pero bueno, nuestras últimas andanzas en Afganistán tuvieron como propósito el capturar una pista de aterrizaje controlada por el enemigo para poder largarnos de ahí a través de una extracción que sería efectuada por nuestros aliados, buscando que pudiésemos llevar con nosotros todo el armamento que les incautamos a las agrupaciones enemigas. De este modo, no nos reservamos en lo absoluto ya que entramos a esa zona disparando sin preguntar, ocasionando que nuestros adversarios respondieran al tratar de hacernos explotar con sus lanzacohetes. Lo cual no lograron gracias a que pudimos abatirlos mientras que ellos retrocedían para recargar, pero el combate aún estaba muy lejos de concluir gracias a la aparición de varios montones de zombies, que concentraron nuestros disparos hasta que también pudimos deshacernos de ellos para continuar con el tiroteo contra los enemigos rezagados, que gracias a su desorden y a sus tácticas de combate predecibles se volvieron la parte más fácil de toda la refriega. Justo cuando creíamos que habíamos terminado con todos los hostiles, uno de los muchos enemigos que ya creíamos muerto disparó con un subfusil y logró matar al comandante además de herir al capitán, así que asesinamos a ese cobarde que se hizo el muerto y tratamos de mantener estable a nuestro superior hasta que nuestros aliados arribaran para poder llevarlo a un centro médico. Sin embargo, la bala perforó uno de sus pulmones, a pesar de tener el chaleco antibalas, y el sangrado producido por esto fue tan grande que finalmente no se pudo hacer mayor cosa por él, aunque el capitán se mostró bastante fuerte hasta su último respiro, al arrancarse de su hombro la insignia de su rango para entregármela mientras que expresaba que desde ese momento yo sería el líder. Por lo que, mi primer mandato como el nuevo líder fue que preparásemos debidamente los dos cadáveres para su traslado hasta la base, para que los encargados pudieran normalizar los procesos para realizar el respectivo rito fúnebre de nuestra fe. Siempre me he caracterizado por no dejarme afectar por las bajas de mis aliados, a tal punto que he llegado a criticar la debilidad que presentan otros guerreros en este aspecto, pero creo que hoy ha habido una excepción debido a una operación militar en la que murieron más de la mitad de los hombres que tenía a mi disposición. Recordando especialmente que me sentía a gusto con las victorias previas en varias batallas que me hacían pensar las cosas con algo de ligereza, aunque no cometí errores en la planeación de ninguna de las acciones militares del presente día. En vez de eso, asumo que el error vino en la ejecución de estas y en el hecho de que subestimamos al enemigo, ya que nos enfrentamos a los indeseables terratenientes que controlaban las granjas de mujeres en Alepo, sorprendiéndonos con un equipamiento de nivel muy superior que utilizaron para diezmarnos hasta que solo quedó la mitad del escuadrón, si bien alcanzamos a eliminar a todos los enemigos que enfrentamos en aquella oportunidad. En fin. Con el anochecer vino mi momento de reflexión previo al descanso, pero como sabía que la mejor manera de quitarme el desorden que había en mi mente era saliendo a matar zombies, entonces no dudé ni un segundo en salir en solitario a esas zonas llenas de muertos vivientes que en general solíamos evitar, para cortar en pedazos todo aquello que se me pusiera enfrente ya que no deseaba llevar armas de fuego.
De este modo, mis espadas se tiñeron completamente de rojo a medida que las cabezas y las extremidades de los muertos vivientes eran separadas de sus cuerpos, pero en medio de semejante matanza sucedió algo que realmente logró sorprenderme, causando que incluso cometiera una equivocación que por poco pudo haber ocasionado que un zombi me atrapara. Y es que la sorpresa en cuestión consistió en que una aeronave militar sobrevoló a toda velocidad el lugar de la carnicería, para soltar una cápsula blindada que tenía mi nombre en la parte superior, capturando mi atención naturalmente. Pese a esto, seguí combatiendo a los zombies antes de atreverme a interactuar con dicho objeto, por lo que al acabar con esta labor procedí a analizar la cápsula para darme cuenta que esta solo se abriría si yo la manipulaba, así que al hacerlo vi que esta contenía una pequeña pantalla con un video listo para ser reproducido, aunque pensé que lo mejor sería ir a un lugar más adecuado para hacerlo ya que estaba en medio de un espacio abierto de escombros y cadáveres. Una vez en un lugar más privado volví a abrir la cápsula para ver su contenido, el cual sembró una formidable cantidad de conmoción en mi cabeza puesto que en este se veía aquel colombiano que llegué a ver como un amigo en mi periodo como cautivo, cometiendo toda clase de actos viles incluso para alguien con una frialdad como la mía, en donde se incluía el asesinato a unos niños totalmente indefensos, haciéndolo con un instrumento bélico cuya naturaleza espeluznante era algo así como una lanza con una especie de motosierras en cada punta. Pero no. Las atrocidades no se detuvieron ahí. Cuando el video concluyó, se reprodujo automáticamente un audio que afirmaba algo que me impactó aún más, consternándome hasta niveles emocionales que muy pocas veces he llegado a sentir. Masoud Beizadeh, estás en un grave peligro. El proyecto L-117, que es a quien tú conoces como Miguel Gómez, se ha salido de control. Pues en este último semestre ha matado a todos tus compañeros, y por ende, tú eres el siguiente en su lista. Lo que debes hacer es intentar ocultarte, y si esto no funciona, deberás prepararte para combatirlo. Trataremos de mantenerte informado. Lleno de amargura y de un sentimiento de incredulidad que cada vez se acrecentaba aún más, me dirigí devastado hacia el campamento militar, con tan mala fortuna que unos francotiradores trataron de asesinarme mientras que transitaba por una zona aparentemente abandonada, por lo que tuve que ser muy ingenioso para arreglármelas contra estos enemigos. Es así que logré efectuar un plan que consistió en derribar un muro para que el polvo me diera algunos segundos para pasar al otro lado, consiguiendo despistar a los francotiradores hasta que pude eliminar a uno de ellos al no haberse percatado de que logré situarme detrás de él, por lo que de ahí en adelante solo tuve que ocupar el rifle francotirador que quedó sin dueño para acabar con los otros tiradores, en donde la mejor parte fue cuando utilicé el cadáver que quedó a mis pies como una carnada para todos mis adversarios, los cuales le dispararon a este y me revelaron sus respectivas posiciones de tal forma que pude matarlos sin mucho esfuerzo. Capitán, ¿en dónde estaba? Ya te dije varias veces que no tienes que llamarme así. Aunque aprecio que seas entusiasta a la hora de honrar el ámbito militar. Bien. Pero aún no respondes a mi pregunta. Tenía que salir a despejar mi mente a través de la matanza de todos los zombies que normalmente preferimos evitar. Aunque no espero que lo entiendas. Para mí sería imposible. Pero, ¿qué es eso que llevas en la espalda? Es una larga historia. Y si quieres que te la cuente debe ser en privado, además de que deberás guardar el secreto. Entiendo. Luego de haberle revelado la grabación a mi mano derecha, ella me cuestionó varias veces sobre lo que pensaba hacer respecto a esa situación en la que ahora me involucraría inevitablemente, por lo que empecé a pensar en un plan cuya primera etapa consistiría en comprobar por mí mismo la veracidad del trasfondo de todo esto, al atacar la base de la organización para recolectar toda la información posible. Sin embargo, para hacerlo debía poseer un gran armamento y un despliegue táctico lo suficientemente grande, pero sin olvidar que tampoco contaría con mucho tiempo para elaborar los aspectos fundamentales de la operación ya que tenía que sacar provecho de que las instalaciones se encontraban bajo labores de reconstrucción. Y, por otro lado, también debía pensar en que ahora tendría que preparar un eventual combate contra Miguel, que al haber perdido por completo la razón estaría dispuesto a matarme, de la misma forma en la que debió hacerlo con los demás. No podemos pretender que con las armas que tenemos actualmente podremos hacerle frente a la organización en un ataque a pequeña escala.
Además de que no sabemos cómo puedan reaccionar los otros soldados al saber la cruda verdad tras de todo esto. En realidad ya tengo una vaga idea sobre cómo podríamos conseguir un armamento más adecuado para esa batalla. Además de que estoy seguro que solo será cuestión de decirles a nuestros compañeros que la organización es la responsable de la creación de los zombies para reafirmar su compromiso con la razón por la que portan el orgullo militar. Tiene sentido para mí. Pero ¿cuál es esa idea que tienes para conseguir las armas? Verás. Hace unos meses desarrollé una misión en solitario en donde maté a los líderes de 2 clanes que querían aliarse para asegurar sus malévolos intereses en la región fronteriza con Afganistán, pero la cuestión es que oí su plan para invadir una ciudadela en Siria controlada por un líder religioso que se dice que tenía muchos recursos de todo tipo al estar vinculado con varias milicias de la región, por lo que tendrían el armamento que necesitamos en este momento. Oye. Normalmente no basas tus planes en simples suposiciones, así que no lo considero una buena idea. ¿Qué, acaso no confías en mí? No es eso. Es que me preocupa lo que pueda pasar si las cosas salen mal. No negaré que lo que tengo en la cabeza es algo difícil de hacer, y que el camino que vamos a recorrer será todavía más complicado. Pero aún así te prometo que la resolución de esto será lo mejor para todos. Localizar la ciudadela del Ayatolá no fue una labor precisamente sencilla al decir verdad, pero tan pronto como pude encontrarla no dudé ni un segundo en movilizarme hacia allá lo antes posible junto a mis mejores efectivos, para hablar con este líder religioso hasta poder convencerlo de cederme las armas que necesito para efectuar un eventual ataque a la base de la organización. A ver, recuérdame por qué me tengo que vestir así solo para ir a ese lugar. Porque los ayatolás son conservadores por naturaleza. Así que habla solo si te dirigen la palabra, y hazlo con el tono de voz más respetuoso del que seas capaz. Está bien. Pero solo lo hago porque es parte de la misión y nada más. Cuando llegamos a las puertas de la ciudadela, las docenas de centinelas que vigilaban nos hicieron una seria advertencia al apuntarnos con unas imponentes ametralladoras de cañón extendido, por lo que inmediatamente me bajé del vehículo y me les acerqué para revelarles mi nombre y mis intenciones, pero no sin antes haberlos persuadido con algo de habilidad verbal para que nos dejaran ingresar sin tantos problemas. Una vez adentro, antes de que pasara cualquier otra cosa, el ayatolá puso su mano sobre mi frente asegurando que me conocía desde hace mucho tiempo, y que sabía que el destino nos volvería a reunir. Muy extrañado por esto, le pregunté de dónde me conocía ya que no lo recordaba en ese momento, por lo que me condujo a un extenso viaje en el tiempo con dirección al pasado para refrescarme la memoria, diciéndome que él había sido el que me llevó al regimiento militar junto a mi madre encinta, salvándome la vida en aquel fatídico día en donde una masacre azotó mi pueblo natal. Pero volviendo al presente, cuando cerramos esa parte de la conversación le hablé sobre la necesidad armamentística que debía suplir, y aunque el ayatolá dijo que me apoyaría primero me dio una condición, que consistió en que debía permanecer aquí junto con los soldados a mi disposición hasta el día de mañana, puesto que sabía de un ataque a gran escala en contra de la ciudadela que sería efectuado en cuestión de horas, haciendo que cada refuerzo les viniera bien para defender este lugar. No obstante, antes de que pudiera darle las gracias por el apoyo que me brindaría el ayatolá ordenó que todos los demás nos dejaran a solas, para anunciarme que él padecía de un cáncer terminal y que no le quedaba mucho tiempo de vida, lo cual lo forzó a buscar un digno sucesor para liderar este lugar cuando él finalmente muriera, haciéndolo sin éxito hasta hace un momento, pues cuando me vio él supo inmediatamente que yo sería el indicado según sus propias palabras, si bien tuve que rechazar esa propuesta. Esto lo hice aduciendo a mi arraigada naturaleza de guerrero, puesto que la mayoría de veces prefiero ir al frente del ataque con mis espadas gemelas para cortejar a la muerte y doblegar a mis enemigos con todos los medios necesarios para derramar hasta la última gota de sangre, sin mencionar que las pocas veces en las que no soy la punta de la lanza, es porque desde las sombras estoy analizándolo todo con sigilo y frialdad para asestar un golpe mortal en el momento más indicado.
haciendo que quedarme en la aparente seguridad de un cuarto protegido por un par de centinelas, para darle órdenes a los que van a pelear allá afuera contra los grupos extremistas o contra los miles de zombies repartidos por los puntos cardinales, sea algo que simplemente no me puedo permitir bajo ninguna circunstancia, ya que mi filosofía siempre ha implicado que es mejor morir honorablemente en una batalla, como un mártir, a vivir de una manera pasiva y hasta cierto punto hipócrita al darle órdenes a los guerreros de verdad. Todos los presentes adoptaron desde muy temprano sus posiciones para defender la ciudadela, pero había algo bastante extraño en todo esto, ya que pudimos escuchar varios disparos y explosiones desde la lejanía, como si la formidable batalla que esperábamos tener se estuviera desarrollando entre los hostiles que se supone que íbamos a combatir próximamente. Y es que durante los 15 minutos posteriores hubo un silencio algo incómodo que nos puso expectantes de cara a lo que iba a pasar a continuación, lo cual nos tomó por sorpresa del todo, ya que la línea del horizonte se vio completamente copada de muertos vivientes, los cuales avanzaban rápidamente junto con una abrumadora cantidad de arena que se propagaba con el viento como si se tratara de una tormenta, por lo que dispararles se volvió una tarea anormalmente compleja al no poderles dar en la cabeza, ocasionando que no pudiésemos matarlos hasta que los tuvimos a una distancia más adecuada para pulverizar sus cráneos con cada bala. No obstante, y para nuestra desdicha, los cadáveres de los zombies comenzaron a amontonarse tanto en varias entradas de la ciudadela, que eventualmente estos seres tuvieron la posibilidad de pasar por encima de estos para llegar hasta los pisos superiores, infectando a todos a su paso hasta que la situación se volvió lo suficientemente crítica como para que alguien detonase una granada en un intento desesperado por detenerlos, lo cual fue una equivocación fatal que permitió un avance más rápido de los muertos vivientes, a tal punto que el combate cuerpo a cuerpo se volvió una mejor alternativa para eliminar a los zombies gracias a la estrechez del espacio, si bien aún estábamos retrasando una catástrofe en vez de revertirla. Pero, en medio del caos y la muerte, recibí inesperadamente una llamada por medio de mi comunicador portátil para que yo fuera una parte esencial de un método que se usaría para diezmar la cantidad de los zombies en poco tiempo, aunque esta pondría en peligro mi propia vida. Y es que el militar que se comunicó conmigo era el operario de la torreta de un helicóptero que vendría a apoyarnos dentro de pocos minutos, y lo que me solicitó, conociendo mis habilidades con las espadas, fue que distrajera a los zombies al hacerlos centrar su atención en mí, para que todos los demás soldados pudieran salir de ahí antes de que el helicóptero llegara para arrasar con los zombies con una lluvia de balas que seguramente me dejaría herido a mí también, aunque a pesar de eso realicé todo lo que se me pidió, logrando estar solo entre miles de zombies mientras que mis aliados evacuaban esa parte del edificio, dándome una inyección de moral para resistir hasta que escuché las hélices del helicóptero al acercarse, indicándome que pronto podría salir de ahí. O por lo menos eso fue lo que pensé hasta que el piso de arriba se desfondó, haciendo que 3 personas se cayeran para estar a merced de los zombies, en donde 2 fueron liquidadas inmediatamente ya que pude salvar a la tercera, que casualmente era Jasmine. Y, aunque pensaba que todo quedaría resuelto al ver que el helicóptero ya había llegado para disponerse a pulverizar a los muertos vivientes, me llevé una desagradable sorpresa cuando el operario de la torreta volvió a comunicarse conmigo para decirme que lo lamentaba, puesto que no tenían el tiempo suficiente para esperar a que evacuáramos antes de que comenzaran a disparar, por lo que básicamente seríamos triturados por la metralla irremediablemente. Sin embargo, sentía que podía evitar la muerte de los 2 al pensar que mi factor curativo me permitiría sobrevivir si situaba mi cuerpo entre las balas y mi compañera, aunque el dolor que soporté mientras el procedimiento fue algo abrumador pese a que este se disipó rápidamente, gracias a que me dio algo de tranquilidad el solo hecho de que Jasmine estaba completamente ilesa, por no mencionar que esta batalla había quedado concluida debido a que los zombies habían sido eliminados por completo, luego de un derramamiento de sangre más que monumental.